Vamos. En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Vamos a el libro de Deuteronomio en el capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31. Vamos a compartir el versículo 7. Dice la palabra del Señor. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Más alto que el cielo, eres grande, Dios. Mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. No cabe duda que Moisés es uno de los líderes más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. Y sabemos que Moisés, el libertador, es una tipología de Jesucristo. Un personaje bíblico digno de admirar. No le tocó fácil. No se le dieron las cosas fáciles. Incluso desde prácticamente su nacimiento. Sin embargo, Dios estuvo con él. Podríamos decir que Dios cumplió el propósito que tenía con Moisés. Y cerca de Moisés también había un joven que su testimonio a través de las Escrituras es impecable. Lo vamos a ver que es alguien que sin duda cree en Dios y que ama a Dios. Es uno de los 12 que fueron a espiar la tierra prometida, pero destaca junto con Caleb dentro de esos 12 porque no trajeron ese diagnóstico fatal prácticamente de los otros 10, sino que creyeron que Dios iba a cumplir su promesa de darles esa tierra porque ellos creían a las promesas de Dios. Josué, insisto, que al sumergirse en lo que es su historia a través de las Escrituras, nos da la idea de una personalidad impecable. Creo que no hay nada que reprocharle a Josué. Incluso hasta en los últimos versículos del libro de Josué, encontramos a un hombre ya de edad avanzada, pero manteniendo firmes sus convicciones, diciendo y emplazando al pueblo: si mal les parece servir a Jehová, elijan ustedes a los dioses a los cuales quieren servir. Y les da las alternativas y dice: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Un hombre
que fue muy fiel a Moisés. Ahí estaba Josué. No vemos en él una personalidad que quiso en algún momento rebelarse contra Moisés. Nada de eso. Sino que se mantuvo ahí. Un trabajo colaborativo. Un trabajo para Dios. Un trabajo conscientes de que Dios estaba mirando cada una de esas acciones que ellos hacían. Hablo de Moisés y de Josué. Moisés no llegó a la tierra prometida. Solo se le permitió verla de lejos. Y el Señor le dice a Moisés que Josué será el que continuará con este camino del pueblo para llegar a la tierra prometida. Y sabe que es destacable que Moisés no hace un reclamo. Es destacable que Moisés no dice, pero ¿cómo es la cosa? Todos los años que yo he trabajado, todos los años que yo he servido, todos los años que te he sido fiel y ahora este va a seguir. No es justo. No, nada de eso. Vemos en Moisés un hombre manso, un hombre, insisto, y quisiera destacar esto, que ama a Dios, porque el amor a Dios nos lleva a la obediencia. No concuerda decir amar a Dios y no obedecerle. Jesús dijo en una oportunidad, si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir, obedece mi palabra, si quisiéramos decirlo de otra forma. Y justamente fue el mandato que Jesús dijo al ser ascendido para los discípulos, para los nuevos discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La obediencia. La obediencia en la vida del cristiano es un fruto directo del amor a Dios. Es un fruto directo de la fe. Por eso que debemos nosotros examinarnos a nosotros mismos, si estamos o no estamos en la fe. Porque fíjese que este modelo bíblico que estamos viendo, esta transición sana, esta transición que no tiene envidia, esta transición que no tiene ningún tipo de sentimiento que empañe lo que debe ser que la obra siga, debe ser el modelo también que se implemente y que esté vigente en la iglesia de hoy. Claro, porque nosotros hoy día estamos, mañana no sabemos, Dios lo sabe, pero mientras estemos acá, debemos ser facilitadores. Mientras estemos acá, debemos ocuparnos en que otros crezcan en la medida que nosotros también vayamos creciendo, otros vayan creciendo. Moisés no tuvo problema en obedecer a Dios. Y no hay un registro bíblico que diga que la familia de Moisés vino a reclamar y a decirle, no, esto no es justo porque debería seguir alguno de la familia de Moisés o alguien que Moisés determinara. No. Dios es el Señor, Él ordena. Y Dios determinó que Josué seguiría esa importante labor. Vuelvo a decir que esto debe llamarnos a la reflexión, porque pareciera que hoy la iglesia se ha empañado con un modelo que es un modelo mundano, un modelo secular. El modelo del que tiene que cuidar ese metro cuadrado y no vaya a ser que alguien aparezca ahí con más condiciones, con mejor capacitación y me quite mi labor. Tristemente eso también se ve en nuestras vidas, se ve en nuestras realidades. En vez de ser facilitadores, en vez de poner a disposición lo que sabemos, sea mucho o sea poco, en bien de otros para que otros crezcan, a veces hay un miedo que no proviene de parte del Señor, sino que proviene seguramente de la inseguridad.
sino que proviene seguramente de la falta de intimidad con el Señor. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Tan así que el salmista en una ocasión declaró estas palabras. Él dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un plan contigo. No tienes por qué tratar como de sobreprotegerte, decir, bueno, pero ¿qué pasa si en la música aparece alguien mejor que yo? Yo me voy a quedar sin hacer algo. ¿Qué pasa si en la predicación aparece alguien mejor que yo? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasa si en el liderazgo aparece alguien que tiene más capacidades que yo, más carisma que yo? ¿Qué va a pasar? En el mundo usted sabe lo que ocurre. En lo secular usted sabe cómo se resuelven esas cosas. Se empieza a hacer una competencia, se empiezan a poner trabas de modo de que esa amenaza se vaya. De alguna forma debe irse. Y me estaba recordando que en una ocasión, estando en una determinada ciudad, unos hermanos me comentan con tristeza que su líder no les permitía tener Biblia de estudio. El que estaba al frente. No. Porque no sé de a dónde se le habrá ocurrido que él era el que tenía que predicar mejor. Entonces, como solamente él, es casi en un absolutismo lejano a todo principio bíblico, ¿sabe? Se encargaba de decirle a la gente que no tuviera Biblias de estudio porque él quería ser el que mejor predicara. Esa no es la voluntad de Dios. No. Eso, es más, no es de Dios. Porque Dios quiere, y Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan, que los que llevaban frutos, Él los cuidaría de modo que llevaran más frutos, más frutos. Y parte de ese fruto, mi hermano, mi hermana, es que otros crezcan al abrigo del crecimiento que tú tienes. Es que otros puedan ser bendecidos, probablemente con lo que a ti tanto te ha costado. Yo digo, si hay cosas que a mí me han costado, si hay cosas que he tenido que aprender a la fuerza de los porrazos o a la fuerza del dolor, no quisiera que otros aprendan igual. Un día hablábamos con un hermano y yo le decía, ¿por qué tenemos que aprender a porrazos? ¿Por qué tenemos que aprender a los golpes de la vida si tenemos la palabra de Dios, pero muchas veces no la consideramos? Y como no la consideramos, bueno, nos toca enfrentar las consecuencias. Y este hermano me dijo, es bueno aporrearse. Yo le dije, no, porque si yo puedo evitar que otro se aporree, que otro se caiga donde yo me caí, el deber mío en el amor del Señor es encenderle la luz para decir, sabe, tenga cuidado. A mí me pasó eso, que a usted no le pase. En Moisés vemos que él no tuvo inconveniente. Él sabía que lo que Dios decía, eso había que hacer. Él no puso problema. Años trabajando con un pueblo que le hizo la vida más difícil a Moisés. Sin embargo, cuando llegó la hora de traspasar el mando, cuando llegó la hora de obedecer a Dios, cuando llegó la hora de decir, Moisés, hasta aquí tú vas a estar. Nada más, ahora le toca a Josué. Podemos ver el amor también de Moisés hacia Josué, alguien que había sido un fiel segundo. Tenemos que aprender de Josué, porque hoy día hay segundos que no terminan su proceso de segundo, porque por ahí vienen gente y le entrega una palabra,
Y le dice, no, tú estás para ser primero. Tú estás para estar al frente. Tú estás para cosas grandes. Y muchos de esos buenos segundos han pasado a ser pésimos primeros, por no esperar una transición que sea en el tiempo de Dios, por no esperar salir de esa congregación que los vio crecer, de esa congregación en la cual ellos trabajaron y fueron buenos segundos. No, salieron poco menos por la ventana, porque no supieron esperar el tiempo de Dios, no supieron esperar la promoción de Dios, y los resultados han estado ahí a las vistas. ¿Acaso no es mejor tú que has sido un buen segundo, así como Josué? Tú que has estado trabajando fiel de la mano, pegadito a tu pastor, siendo fiel a él, en primer lugar al Señor. ¿Acaso no es mejor que cuando llegue tu momento de la promoción puedas salir desde esa casa, desde ese lugar, desde esa congregación en donde serviste, contando con las oraciones de tus hermanos, de tus pastores, y que salgas con la bendición de Dios, sabiendo que hay un pueblo que seguirá orando por ti porque eres parte de ellos, pero la obra de Dios debe crecer? Hermano, hermana, ¿sabe? Nos hemos contaminado con una mentalidad del mundo. Sentimos que tenemos que proteger nuestros espacios, nuestros lugares en circunstancias que el propio Señor Jesucristo dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces es ridículo, es absurdo empezar a proteger un lugar, una posición en circunstancias que esta viña carece, necesita, tiene la urgencia de más obreros. Entonces lo correcto es no solamente encargarnos de nosotros crecer, sino que ser facilitadores de que otros crezcan. Te lo voy a decir de otra forma: ser puente, ser un puente. O como lo dijo una persona, y también fue una expresión que tanto me llegó, dijo: en la vida a veces hay que ser escalera, donde otros solamente te usen para poder subir y llegar al siguiente nivel. Pero qué sabias palabras. Cuando en medio de esa conversación una persona le dice a otra: pero te están usando de escalera. Y la respuesta sabia de esa persona fue decir: ¿y qué tiene? ¿Qué problema hay que me usen de escalera? ¿Qué problema hay que otros puedan crecer a razón de lo que yo crezco? A razón de lo que yo he crecido. Insisto, la Biblia dice que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Y Jesús nos da la responsabilidad a nosotros de orar para que el Señor de la mies envíe nuevos obreros. Mire, qué lindo, qué ilustrativo para nosotros hoy. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate. ¿Sabe? Como que en otras palabras Moisés le está diciendo: ahora llegó tu tiempo. Ahora te toca a ti. Tú tienes que seguir con la antorcha encendida. Dios te va a usar a ti. Tú vas a continuar. Y para eso Moisés también había invertido vida en formar, en enseñar, en preparar a Josué. Ahora te toca a ti, Josué. Ahora te toca a ti. Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que le daría, y tú se las harás heredar. Yo no sé, yo me imagino en ese momento tan emocionante que tiene que haber caído una lagrimita por ahí. Sí,
Sí. Vamos al versículo 23, siempre en este capítulo 31 de Deuteronomio. Dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Mire, qué claro, qué preciso es Dios. Las mismas prácticamente palabras que Moisés le había dado a Josué, ahora es Dios mismo diciéndole. Eso habla de la sintonía que tenía Moisés con Dios, en un solo corazón. Sí, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. ¿Sabe qué? Josué no necesitaba nada más. No, ya Moisés lo había preparado. Había ocurrido una linda transición sana en el Señor, en Dios. Y Dios prometía su presencia. ¿Sabe? El éxito de nuestra vida será en la medida que otros puedan crecer a partir de que nosotros le ayudemos para que crezcan. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549 2604 2042 82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.